Una vez más estamos aquí en una nueva entrega de Imperson y en esta ocasión queremos traeros el día a día, la actualidad de cómo se está moviendo el mercado inmobiliario de venta en Madrid. Y antes de empezar, quiero hacer una mini introducción, porque a mí me recuerda mucho a las historias de Ulises y los cantos de sirena, de que esos pescadores oyendo esas canciones de las sirenas iban corriendo atrapados y entonces tenían un trágico final, ¿no? En los barcos porque quedaban todos hundidos y Ulises que quería escuchar, pero no quería estar seducido por esos sonidos, pues le dijo que a todos los marineros de su barco, ¿no? Les taparan con cera los oídos para que no pudieran escuchar nada, pero él quería escucharlo y que le ataran al mástil del barco y por mucho que gritara, por mucho que suplicara que le dejara, que quería ir con esas sirenas y esos cantos, pues no le hicieran ni caso, ¿no? Y fue la única manera, escuchar esos cantos pero no poder acudir a ellos, que le salvó la vida. Y es que esto me recuerda mucho al mercado inmobiliario actual y cómo están algunas agencias inmobiliarias, y digo algunas por decir bastantes agencias inmobiliarias, por desgracia, trabajando hoy el día con los clientes vendedores. Y Mariano, que vive el día a día en la calle, nos lo va a contar directamente. Llevamos ya bastante tiempo en el que efectivamente todo el mundo lo está viendo, que cada vez hay menos producto, los precios están subiendo, pero la gente se cree que todo lo que ellos pidan se va a vender. Para empezar, eso no es así. Los precios los marca el mercado. Y el mercado es el que más sabe dónde va a estar posicionado cada vivienda. Que en un mercado como el actual pueda sacarse algo más de lo que en esas horquillas que siempre hablamos se puede conseguir. Un Sí, mercado loco. un mercado. Que normalmente en épocas normales nos trabaja, siempre a nosotros nos gusta dar o empezar con unas variaciones, unas horquillas, y normalmente, pues hasta hace unos meses o un par de años, pues lo normal era trabajar en la parte media de la horquilla, ¿no? Más o menos para posicionarte. Y es que la estrategia a día de hoy es utilizar la parte alta de la horquilla, ¿no? El problema viene por A, porque cuando hay pocas unidades en el mercado, en todos los mercados pasa lo mismo, porque nos relacionamos con gente de toda España y prácticamente toda España está igual. Y en unas ciudades grandes, más locura Ah, aún. locura. Poca oferta, mucha demanda. ¿Qué pasa con muchas agencias que tienen muchos empleados o muchas personas que están ahí dentro? Que necesitan por obligación, sí o sí, meter producto. Porque hay agencias con 40, 50, 60 y 200 agentes que necesitan meter producto. Luego ya veremos cómo lo vamos llevando a su punto. Pero tenemos que meter producto. Porque lamentablemente, perdona, juegan con estadísticas. Saben que, oye, pues de 10 inmuebles que voy a intentar conseguir, pero claro, estos son agentes, entre comillas, falsos autónomos, independientes, pero ellos saben que juegan con, intento meter 10, que de esas 10, de aquella manera, pero de aquellas 10 voy a ir recolocando y 6 u 8 termino cerrando. O cuatro, perdón, pero Pero en bueno, esas tenemos que mirar. estadísticas. En cifras de viviendas, en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, en grandes ciudades, son viviendas de alto valor. Entonces, bueno, al final los honorarios son altos. Entonces, bueno, juegan con lo que tú dices. Una estadística de cojo 10 y vendo 4. Pero es más, Mariano, cuenta un ejemplo nuestro real de la semana pasada. Muchos ejemplos puedo comprar. Cuando. Y esto ya lleva tiempo, ¿eh? No solo en venta, sino en alquiler. ¿Qué pasa? Necesitamos meter producto y la única forma que cree la gente que puede hacerlo es decirle al propietario lo máximo, incluso hasta burradas. Porque hay propietarios que incluso hacen subastas a ver quién me dice más, como si el agente inmobiliario que viene detrás tuviera la varita mágica para decir, y tu casa la voy a convertir en 500.000, aunque el resto o las valoraciones digan 450, yo papam, 500, y sin hacer nada. A veces, bueno, invierten dinero, hacen reformas, pues nosotros no reforma como tal, no, pero bueno, si invertimos dinero, pero siempre decimos, posicionamos bien el valor, no lo aumentamos. Un momento es hacer un flipping, hacer una reforma en condiciones. Pero esto sin hacer nada, Claro. con la varita, ¿no? Y el tema es, por un lado, la imagen que normalmente tiene la gente sobre las agencias, todas hacen lo mismo y todos van a hacer lo mismo. Y luego, por otro lado, esa desconocimiento del mercado y aparte de que siempre todos tendemos a sobrevalorar lo nuestro. Claro, eso es normal. Eso, porque una persona tiene su Pero casa. es que si encima te están cantando los cantos de se decía alrededor, te vienes arriba. Oye, ante la duda voy a coger al que me dice que gana más, porque es que a lo mejor tiene un comprador por ahí escondido, secreto para él, que consigues y quiere Sí. comprar por más precio. Eso para empezar. En España, en el mercado no existe, en un mercado americano que la gente Sí, viene no, representante. en algún mercado, sobre todo en el de alto lujo,
Sí, bueno, pero eso es Eso sí que se puede conseguir. O sea, ahí sí que la gente, con un buen profesional, sí que puede llegar a cosas que a lo porque mejor- fidelizas al comprador, pero en un mercado normal, el 95% de los inmuebles de mercado normal, en España no tienes una fidelidad No. del Y comprador. aparte, no son tan exclusivos como para poder valorar una cosa. O sea, es como si fuera una obra de arte. Claro, ¿Cuánto vale lo que vayan a pagar por ella? Entonces, si tienes algo muy, 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 muy especial, que haya una persona en Latinoamérica o en China o en Rusia, donde sea, que lo puede pagar, a lo mejor lo puede pagar porque se han capitado eso. Entonces, un buen agente que tiene ese tipo de relaciones puede llegar. Ya está. Para empezar, lo demás no se va a poder conseguir lo que cada uno quiera. Entonces, escucha a la gente, lee noticias, siempre lo que nos interesa. Y deciden poner su casa a la venta. Hablan con todo el mundo y hacen lo que tú dices, una suerte. A ver quién le dice más. El decir por decir o en yo debía sacar el máximo y demás, sí está bien el máximo, pero el máximo dentro de lo que es. No, o sea, tú vas a poder sacar 50, 60, 70 mil euros por encima de lo que vale ese. hablo de una buena Pero estrategia, puedes afinar, pero ahí está. el problema viene luego después. Cuando tú sobrevaloras mucho una propiedad, vas a Eso ser de las expectativas de lo primero está salido la expectativa y y lo o sea, segundo, empezar a hacer una estrategia completamente en contra de los intereses, Exactamente. porque arrancas ya de un mal punto de esa partida. parte. Tú, cuando sales al mercado, tienes que tener, sabes que es cuando más volumen de contactos o más interés va a tener esa vivienda. Si tú estás perdiendo esa potencia, lo que vas a hacer después es dejarla olvidada e ir bajando poco a poco. Porque encima luego lo harán buenas estrategias para minimizar ese riesgo, claro. Porque aparte, si una persona le has dicho, esto se va a vender en 600 cuando vale 450, son 150.000 euros de bajada. Tú no le vas a poder decir luego Y es que eso lo hay en el mercado. a ese Eso pasa. Y yo lo puedo certificar. Yo ahora lo estoy buscando en un... la ADP pasas. La que nos imputamos el mes pasado, que al final sigue con eso, le estoy siguiendo y las estadísticas son nefastas. Entonces, mira, está sobrevalorada en más de 100.000 euros, ciento y pico mil euros. ¿Qué pasa? Mañana tú no le puedes decir a ese señor propietario que tiene que hacer un ajuste de 75, 80 o 90.000 euros. No, porque aparte, y mira, y aparte, estos agentes inmobiliarios chusqueros que hacen estas cosas, que además lo sabe, utilizan esto que está en el mercado y digo, pero esos son los perdedores, esos son los que no se han vendido. Entonces, no utilices lo que no se ha vendido y encima incrementalo, porque incrementas el problema. ¿Qué está pasando en el mercado? Esto es muy sencillo, el mercado inmobiliario está funcionando así. O no aciertas, sino dejas que un profesional te asesore de manera más o menos correcta en el precio y en un plazo razonable de entre 20 días, un mes, la vivienda está vendida, que es un tiempo suficiente como para hacer ese Es un testeo. mercado Tu actual. mercado actual, haces ese testeo y buscas el mayor precio posible en ese tiempo. Ya está, porque hay compradores que están dispuestos a pagar el precio porque saben cómo está el mercado. Y eso se vende en ese tiempo. ¿Qué pasa? Que por el mercado esos inmuebles dejan poca señal porque entran y salen relativamente rápido. En cambio, los que se quedan tiempo, ahí están, generando ruido, confusión, y luego llega el nuevo que quiere vender, que ve eso y encima dice, pero por encima. Entonces, se genera ahí que no tengo ninguna prisa, no tengo... Perfecto, si no es por prisa, pues entonces lo alquilamos, señor. No tiene prisa, lo alquilamos o no lo publicamos de momento. Ahí el problema también, la gente, los propietarios tienen que tener y hacer una reflexión en el que en una vivienda, digamos, estándar, ¿vale? No Que soy coherente, que dicen, mire, me han dado esta valoración, pero este yo no lo veo ni yo. Pero claro, podemos hablar de cosas de hiperlujo, unas viviendas que se venden más o menos relativamente en los plazos en los que decíamos. Si en un mercado como el actual, en el que si está bien de precio, las viviendas entran y salen del mercado, si tú llevas un mes y medio, 2 meses, 3 meses y has recibido encima poco movimiento, ¿cuál es el problema? Que se está haciendo todo japat. a mí me gustaría saber cuál es la excusa o la justificación de esas agencias frente al cliente. Porque nosotros, si tenemos, para que no quede la duda y en contra de los intereses de esos propietarios, arrancarse en una posición tan elevada, se lo decimos y dejamos constancia por escrito. Oye, mire, vamos a empezar. Hemos hecho una valoración en 450, ya da franja alta. Que esto es un caso de la semana pasada. Podríamos empezar en 500, pero que sepa usted que por mucho 500 que haya dicho esas tres agencias de nombre, eran para captar el inmueble en una subasta al alza de precios. Pero nosotros podemos empezar, si quiere, no hay problema, podemos hacer una prueba, pero que sepan que eso no va a funcionar. Que no quede el esquemor. Luego, Porque no quede lo de que... Porque nunca ha funcionado eso, pero bueno, vamos a probarlo.
y evidentemente luego salir. Pero por lo menos hemos dejado claro por escrito una estrategia a seguir en cuestión de mes y medio o 2. Es normal en el que Sí, es normal, sí. no quiera decir he mal vendido mi Pero si el problema no son ellos. Los propietarios al final no conocen. Ellos no son el problema. Ellos no son el problema. El problema no viene de ahí. Viene de Estamos haciendo un flaco favor cuando hacemos esas sobrevaloraciones de las viviendas, porque al final todo el sector queda como los que me dan el precio alto y luego no hacemos nada. Y los que además, los inmobiliarios son los que suben los precios cuando en el mercado, porque por mucho que quieran todas las semanas hacer esto, no va a ser posible, pero bueno, sí. Y aparte, sí que es verdad que cambia todo brutalmente cuando las personas por las que nos sentamos nos conocen, nos han recomendado y te sientas con ellos. Y además, que lo primero que hago cuando voy a ver a alguien que no me conoce es decirle, vengo a decirte lo que yo opino, no lo que quieres oír. ¿Y sabes también lo que tienes que hacer ahora? Este vídeo, mandárselo para que lo vean. Para que sepan previamente lo que ya estamos pensando de la Y es situación. más, es igual que, por ejemplo, en este mismo caso, que querían también poner un cartel en la ventana, sin fotos y sin nada. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Las personas que están llamando al cartel van llamando a ciegas. No saben ni el precio, ni los metros, ni los dormitorios, ni el estado, ni nada. Entonces llaman porque he visto el cartel, ostras, no la de Valdés, voy a ver qué es esto. Pues años 80, años 90, es decir, eso, dices, desde que tienes internet, vamos, es que es ridículo. Yo creo que a 20 años si no ponemos un cartel. Porque al final, Es que claro, la gente se cree que eso sí que va a atraer. Y al final también es lo que les dije. Digo, ¿sabes lo que vas a conseguir? Que el mercado potencial que vas a tener es limitado, muy pequeñito. ¿Sabes quién te va a llamar? Los despistados y muchas agencias. Entonces, ahí luego ya te van a meter la recreación que ellos quieran darte sobre el precio y te van a decir, si es que acabo de vender en no sé dónde, si es que acabo de vender, si lo has podido vender, pero es que el problema es que tienes que comparar exactamente esa vivienda con la que se ha vendido, porque son iguales, es lo mismo una quinta planta, una séptima planta en buen estado. tengo 20 compradores buscando la zona. Digo, 20 son pocos, eres un pájaro aquí haya. Exactamente, porque una cosa es que haya mucho movimiento, pero es eso, hay que ver cada vivienda con lo que es, porque a lo mejor tienes mucho para el séptimo. Para el bajo, ¿cuántos tienes? Ya. Porque los propietarios tienen que hacer esa reflexión y decir objetivamente qué cosas tiene bueno en mi piso, qué cosas tiene malo en mi piso y compararlo con lo otro, pero equitativamente. Porque cuando tenemos ascensor, una planta baja, sabe menos que una planta. Está barato. Por eso, Mariano, es importante, es difícil para ellos y por lo tanto, parte de querer mostrar este contenido es pues por que de una manera reposada dediquen por sus 5, 10, 15 minutos a escuchar este tipo de conversaciones de lo que es el día a Y día. sobre todo aquí para que pregunten a la gente no cuánto vale mi casa, sino qué vas a hacer para venderlo. Está claro. Y que vean previamente lo que puede pasar. Es decir, que eso se ha grabado a día de hoy y que no está grabado preparado para nadie, sino que es algo que vemos en el día a día, que tú te tienes que enfrentar con ello todas las semanas Y es más, y que le costa. cuando también, por ejemplo, la gente dice, yo quiero tanto, pero ¿a cuento de qué? Porque una cosa es lo que tú quieras. Yo tengo una hipoteca, con esa hipoteca liquido y luego compro no sé qué, yo voy a la compra tal. Pero eso en el mercado le da igual. El mercado, que es el señor que se va a rascar el bolsillo y que lo va a pagar, es el que sabe cómo está. Si está caro o está barato. Entonces, porque tú necesites, no quiere decir que esté en precio correcto. Y si no está en precio correcto, tú puedes necesitar lo que quieras que no vas a vender. Dale, sí, eso está correcto, ¿eh? Totalmente es así. Bueno, pero bueno, yo quería centrar un poco más el tiro de este vídeo a cómo funciona las agencias. Ahí voy también a la misma. Yo es que quiero. Sí, pero que es que no es que es lo que quieras. Hay que ponerles en el sitio y hay que ver exactamente eso. Si este señor quiere 500 cuando su casa vale 420 y tú encima le dices que vamos a ponerlo en 520 por si acaso, Mira, esto estamos incrementando la incrementación. esto es muy claro, esto es como los estoicos. Es decir, los estoicos se centran y se preocupan o ponen foco en aquello que pueden alterar o modificar o influenciar. Y hay muchas cosas, pues en el mercado inmobiliario es igual. Es decir, hay cosas que no puedes influir. Es decir, el mercado es el que es, los compradores que hay en ese momento son los que son y lo que estén dispuestos a pagar por sus necesidades en ese momento son las que son. Tú ahí no puedes influir para nada. Ahora, puedes intentar
pues tener una casa más ordenada, más bonita, mejor vista, mejores fotos, todo más atractivo para atraer a más y dentro de ese volumen, ahí sí, en esa capacidad de atraer a más, sí, pero lo demás no. Entonces, céntrate en aquello que puedes, no prometas o no pienses en precios, sino vamos a centrarnos en intentar llegar al máximo, pero no a uno concreto, porque no lo voy a poder controlar. Vamos a hacer todo lo posible para el máximo, al final lo que hacemos nosotros. Y eso sí, y pues voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto, que sí está de mi mano, para intentar llegar a ese máximo. No prometer ese máximo, es decir, yo te prometo lo que puedo hacer, que son estas acciones, no los resultados. Los resultados vamos a intentar que sean esos, pero eso no está en nuestra. Exactamente. O sea, una de las cosas que siempre digo a la gente es, no te voy a prometer dos cosas. Una, la venta y otra, el precio. Pues no depende de... Entonces, todo lo demás, Todo lo demás te lo voy a todo decir que te lo hago. Y en eso es lo que tiene que centrarse y fijarse. Yo creo que como conclusión final es bastante potente para que alguien que esté pensando en vender en este momento en el mercado actual una vivienda, pueda decirle, bueno, bien, estás en un momento favorable, pero contextualicemos un poco. Y para la gente que está pensando en vender, que se dejen aconsejar por profesionales, que vean a varios, pero que tengan toda la información. Y no solo pregunte, ¿cuánto vale mi casa? La casa más o menos va a valer lo mismo y va a estar en unas hormigas, como siempre decimos. Pero sobre todo, ¿qué vas a hacer tú para venderla? Porque ahí está la diferencia. Ahí. Y sobre todo, cuando tienes distintos puntos de vista, vas a poder saber cuál te atrae más a ti. Perfecto, pues nada, esperamos que esta conversación tan transparente que hemos tenido sirva para personas que estén pensando en vender su vivienda y, como digo, les sea de utilidad. Y en próximos episodios pues hablaremos de más temas del día a día del mercado inmobiliario, tanto de venta como de alquiler. Hasta luego.